Vaya abriendo su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 13. Open your Bible, 2 Kings chapter 13. Sí. Segunda de Reyes capítulo 13, 2 Kings chapter 13, versículo 14. verse 14. ¿Listo? Ready? El título de este mensaje The title of this message, es Golpéalo hasta que ya no se levante. it's Hit It Until It Can't Get Up No More. Yo sé que tiene título como de corrido tumbado, I know it has some kind of different title, de esos corridos prohibidos. like those prohibit corridos, Ay, muy serio, parece. Ahora sí no se ve cuáles son. gangster music. Me miran como, ¿y esos cuáles son? You tell me, like asking her, what is that? De esos que son muy violentos. Those that are very violent. ¿Ya lo tiene Segunda de Reyes capítulo You 13? have it. 2 Kings chapter 13. Voy a leer en español. I'm going to read it in Le, Spanish. le pido por favor que los que leen en inglés, I'm going to ask you, those that read in English, síganme en su Biblia. follow me in your Bible. Dice en Segunda de Reyes 13, 14. 2 Kings 13, 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Versículo 20. Verse 20. Dice, y murió Eliseo And y then- lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron que una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Cierra un momento sus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oramos en este momento we pray in this moment para que tú abras los ojos del so entendimiento. you can open the eyes of knowledge. Pedimos espíritu de sabiduría y de revelación We ask a spirit of wisdom and revelation y de conocimiento de la verdad and knowledge of the truth y de tu voluntad. and of your will. Oramos, Señor, para que tú ministres nuestro We espíritu pray, Lord, so you can minister our spirit en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y declaramos este lugar And we declare this place con una atmósfera de fe, with an atmosphere of faith, con una atmósfera de paz. with an atmosphere of Y peace. declaramos que los pensamientos And we declare that the thoughts vienen a la obediencia a Cristo. come to the obedience to Christ. Toda distracción All distraction en el ambiente in the ambient y en la mente and in the mind se va ahora. leaves now. Declaramos, Señor, paz. We declare peace, Lord. Y declaramos, Señor, tu Espíritu Santo. And we declare your Holy En el nombre de Spirit. Jesús. In the name of Amén. Jesus. Denle un Amen. aplauso al Señor. Amen. Give a big applause to the Lord. Dice la palabra que estaba Eliseo enfermo The word says that Elisha was sick, y de esa enfermedad murió. and because of that sickness, he died. No sabemos cuánto tiempo duró enfermo. We don't know how long was he sick. No sabemos si fue un mes We don't know if it was a month o fueron muchos años, or many years, pero murió de esa enfermedad. but he died because of that sickness. Y Eliseo es el profeta, el hombre de Dios. Elisha is the prophet, the man of God. Y muchas de las veces nosotros pensamos Many times we think que cuando estamos pasando por una situación that when we are going through situations, es porque hemos perdido la fe it's because we have lost our y faith porque perdimos la unción. and because we lost the anointing. Pero dice que Eliseo murió But it says that Elisha died, y después de un año de haber muerto y sido sepultado, but it says that after a year that he was dead and been buried, cuando otro hombre había muerto, when a different man was dead, empezaron a cavar they started to dig, y llegaron a donde estaban los huesos de Eliseo. and they got to the bones where Elisha was. Cuando iban a bajar al muerto, When they were going to place the death man, vienen una banda armada, ladrones, a group of robbery men comes,
Se espantan los que lo estaban sepultando, The ones that were burying the man got scared. lo avientan y se echan a correr. They threw him in and they started running. Pero cuando cayó el muerto sobre los huesos de Eliseo, But when the dead man fell in the bones of Elisha, en ese momento el muerto revivió, in that moment the dead man revived. pegó un brinco He jumped y se paró sobre sus pies. and he stand up on his feet. Y se fue corriendo atrás de los otros también. And he ran behind the others too. Entonces podemos darnos cuenta So we can see que aunque Eliseo murió that even though Elijah was dead, a causa de esa enfermedad, because of that sickness, Eliseo nunca perdió la fe Elisha never lost his y faith. nunca perdió la unción. And he never lost the anointing. La unción opera a través de nuestra fe. The anointing works through our faith. Y los huesos de Eliseo estaban tan cargados de unción, And the bones of Elijah were so carried with anointing. Y la unción que estaba en su cuerpo The anointing that was in his body no se debilitó absolutamente nada. did not weaken in any way. ¿Puede imaginarse cuánto era la unción que este hombre cargaba? Can you imagine how much was the anointing that this man was carrying? Nosotros a veces entramos en muchos problemas de fe, Sometimes we go into so many problems of faith. porque cuando estamos pasando por una situación, Because when we're going through a situation, el diablo nos empieza a decir, no, te falta la fe. the devil starts telling us your faith that you need more faith. Perdiste la unción, por eso estás así. You lost your anointing, that's why you're in that way. Y empezamos a luchar porque estamos pasando tal vez por enfermedad, And we start to fight because maybe we're going through sickness, o tal vez por un problema financiero, or maybe through a financial problem, o problemas en la or familia. problems in our family. Pero podemos ver que Eliseo no perdió la fe. But we can see that Elijah didn't lose his faith. Tú puedes entrar en un problema, en una situación, You can go into a problem or situation y dejar de confiar en Dios. and stop believing in God and Cuando trusting tú God. dejas de confiar en Dios, When you stop trusting on God, entonces sí lo pierdes todo. then you do lose everything. Pero tú puedes estar viviendo una situación difícil, But you can be living in a difficult situation, estar pasando por una enfermedad going through a sickness, y no perder la fe en Cristo Jesús. and don't lose your faith in Jesus No perder Christ. la fe en su palabra. Don't lose the faith in His Word. Y no importa lo que tú estés pasando It físicamente, doesn't matter where you're going through physically. la palabra de Dios no vuelve The vacía. Word of God doesn't come back empty. Y la unción y el poder que está sobre ti And the power and anointing that is over you es algo que no se debilita, is something that doesn't weaken, aunque nosotros estamos pasando por situaciones. even though we're going through situations. El apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, he orado a Dios I have prayed to God, y le he pedido 3 veces, le he pedido and I have asked Him 3 times que quite de mí este aguijón que está en mi carne. to remove this pain that is in my flesh. Muchos dicen que era una enfermedad Many say that it was a sickness, a y disease. esta enfermedad dice que lo abofeteaba. And this says that it will beat him up. Es decir, el apóstol Pablo pasaba muy malos momentos con esta enfermedad. And Apostle Paul will go through very difficult times because of this disease. Pero cuando él oraba a Dios But when he will pray to y God, le decía, Señor, quita de mí este aguijón, and he will say, God, remove this from me. Jesús le decía, bástate mi gracia, Jesus will tell me it's enough with my grace. porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Because my power gets perfectioned in the middle of your Y no weakness. importa que nosotros estemos en debilidad, It doesn't matter if we are in weakness. no importa que nosotros estemos pasando por It problemas, doesn't matter if we're going through problems. la gracia y la unción que Dios te ha dado, The grace and anointing that the Lord has given esa you, no se debilita. that doesn't weaken at all. Pero el diablo te hace creer y pensar But the devil makes you believe and think que perdiste la fe y perdiste la unción. that you lost your faith and your anointing. Es mejor que lo dejes todo y que abandones. And it's better to leave everything and to forget Pero about no it. tiene nada que ver. But it has nothing to do. Cuando antes de ser pastor, Before I was a pastor, estaba en el discipulado con mi pastor, el I pastor was in the Alejandro, discipleship with my pastor, Pastor Alejandro. y mi esposa y yo, My bajo wife la and I- cobertura Under the coverage y la autoridad de nuestro pastor, and the authority of our pastor, ministrábamos en el altar, we will minister in the altar. orábamos por los enfermos, We will pray for the sick, los enfermos eran sanados, and the sick will be healed. había milagros, There were miracles. Dios nos usaba para sanidad,
God will use us for healing. Y eran momentos maravillosos. And they were very wonderful moments. Pero yo llegaba a la casa But when I was getting to my house, y me encontraba con una realidad. and I will find with the reality. Esto lo he platicado en otras And ocasiones. I have said this in another occasions. Saraí, cuando era pequeña, Sarai, when she was small, los doctores decían que no escuchaba the doctors would tell me that she wasn't y listening. que nunca iba a escuchar. And she wasn't going to be able to hear. Y como no escuchaba, nunca iba a hablar bien. And because she wouldn't hear, she wasn't going to be able to speak. Tenía casi 5 años She was almost 5 years old. y no hablaba casi nada. And she couldn't speak nothing. Nomás lo único que hablaba es quiero comida y era todo lo que The decía. only thing she would say was, I want food, and that's it. Y también lo decían que tenía autismo And also they would tell me she had autism. y que nunca iba a poder estar en una escuela normal, decían ellos. They would say that she was never going to be able to be in a Va a tener regular que estar en school. una escuela especial. She had to be in a special school. Y entonces esa era la realidad que nosotros And enfrentábamos. that was the reality that we were facing. Y llegó un momento que yo comencé a luchar mucho. And the moment came where I started to fight Porque a lot. decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Because I would say, then what is Porque happening? yo vengo a la iglesia y oro. I come to church and I pray. Y hay milagros y And sanidades. there are miracles and healing. Pero yo voy a mi casa, But then I go to my house. oro por mi hija I pray for my y daughter. nada pasa. And nothing happens. Yo luchaba mucho. And I will cry too much. Y nos sentamos a hablar con nuestro pastor. And we sit down to speak with our pastor. Y él me lo explicó de una manera muy sencilla. And he will explain it to us in a very easy way. Me dijo, Carlos, la gracia que Dios nos ha dado. He said, Carlos, the grace that the Lord has given us. La Biblia dice que somos administradores de la gracia de Dios. The Bible says that we are administrators De of la the grace of God. multiforme gracia de Dios. Of the many ways of the grace of God. Y en esa gracia nosotros fluimos. And we float in that grace. Pero la gracia, me decía él, But he will tell me that the grace es como si trabajaras en un banco is like if you work in a bank y tú fueras el que autoriza los préstamos. and you're the one that authorized El que tú firmas y el dinero sale del banco. the money, the one that sign and the money goes out of the bank. Y cada firma que tú pones, el dinero sale. And every signature that you put, money comes Cantidades pequeñas y cantidades out. grandes. Small and large quantities. Pero cuando el turno se termina, But when your turn is over, tú no puedes agarrar el dinero you cannot grab the y money llevártelo a tu casa and take it to your house y decir, ahora yo hago con el dinero lo que quiero. and say, I can do with the money whatever I No lo want. puedes hacer así, You can't do it that way. porque eres un trabajador del banco Because you're a worker from the bank. y si quieres ese dinero, And if you want that money, necesitas un proceso you need a process. para que recibas de alguien más ese dinero que So necesitas. you can receive from somebody else the money that you need. Y la gracia es de esa manera. And that's how grace is. Nosotros administramos esa gracia We administer that grace. y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. And we give with grace what we have received with Pero lo grace. que yo estoy pasando But what I'm going through, no quiere decir que Dios no esté conmigo it doesn't mean that God is not with me. y que Dios no vaya a suplir mis necesidades, And God is not going to supply my needs. pero yo tengo que aprender a depender de Dios But I need to learn how to depend y on no God de las circunstancias. and not on the circumstances. No vuelvas a creer la mentira del diablo Do not believe the lie of the devil again. y soltar el llamado que tienes, And let go of the calling that you have. entrar en desánimo y en depresión, And going to depression and discouragement porque por lo que estás pasando tú, because of what you are going through. no importa lo que tú estás pasando, It doesn't matter what you're going quiero through. decirte que Dios está contigo I want to tell you that God y is que el with poder y la gracia de Dios you, and that the power and the grace se va a of God manifestar a través de is ti going to manifest through you para bendecir a muchos, to bless many. y también la gracia y el poder de Dios And also the grace and the power va a of bendecir God tu vida, is going to bless your porque life. ese es el deseo de Dios. Because that Amén, is dale the un will of aplauso al God. Señor. Give a big applause to the Lord. Ahora volviendo al versículo 14, Going back to chapter 14. ahí en su Biblia, acompáñeme, y dice la Biblia así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma tu arco y tus saetas. Tomó él entonces el arco y las saetas, las flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo:
abre la ventana que está al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta, flecha de salvación de Jehová y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Diga conmigo, hasta destruirlos. El tiempo, el ministerio de Eliseo estaba terminando. The ministry of Elisha was coming to an end. Pero estaba terminando porque los días de su vida estaban terminando. It was coming to an end because the days of Elijah was also coming to an end. Contrario a su padre espiritual Elías, To control of his spiritual father Elijah, que a la mitad de su ministerio in the middle of his ministry, recibe una palabra que de parte de Jezabel, he receives a word from Jezebel. se va y se tira en el desierto He leaves and he throws himself in the desert, y entra en una profunda depresión. and he goes into such a deep depression. Y entonces ora a Dios y le dice, basta ya, Jehová, And he prays to the Lord and he says, Lord, it's enough. quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Take my life away because I'm not better than my parents. Y Dios envía un ángel y con alimento del cielo para fortalecerlo. God sends an angel with food from heaven to strengthen him. Y le dice, Elías, levántate. And he says, Elijah, get up. Y podemos ver que el ministerio de Elías, And we can see that the ministry of Elijah, había muchas cosas que todavía tenía que hacer. there were many things that he had to do. Entonces el ministerio de Eliseo era diferente, The ministry of Elisha was porque different ya sus días sobre la tierra estaban terminando. because his days on earth were about to be finished. Y para aquellos que tienen miedo a la enfermedad, And for those that are afraid to the sickness, la palabra de Dios dice que todos nuestros días están contados en Dios. the word of God says that all of our days are counted in the glory of God. No vamos a vivir más días We're not going to live more days ni menos días or less days que los que Dios tiene para than nosotros. the ones that the Lord has for us. Y quiero decirte una verdad, I want to tell you a truth que todos nos vamos a morir. that we all are going to die. Y nos vamos a morir de alguna cosa, nos vamos a morir. We're going to die from some reason. Pero Eliseo, sus días estaban terminando. The days of Elijah were about to be finished. Entonces, tú tienes que saber You need to know que vas a seguir sirviendo a Dios hasta el último día de tu vida. you're going to keep serving the Lord until the last day of your Y life. vas a servir a Dios con el último aliento que hay en ti. And you're going to serve the Lord with the last breath that you're going to have in Los you. problemas y los fracasos que tú puedes The pasar problems and failures that you may have no determinan el tiempo de tu vida, do not determine the time of your life, ni tampoco determinan la efectividad de tu ministerio. or neither the effectiveness of your ministry. Elías pensaba que todo se había terminado, Elisha thought that everything was done, pero había muchas cosas que todavía tenía que hacer. but there was many things that he had to do. Entonces el diablo puede tratar de venir a atemorizarte The devil can try and bring fear to you y hacerte sentir que lo perdiste todo. and make you feel that you lost everything. Pero no importa lo que tú estás pasando, But it doesn't matter what you're going no through. importa lo que puedes estar sufriendo. It doesn't matter what you can be suffering. Eso no determina tu futuro That doesn't determine your future. y no determina hasta dónde tú vas a And llegar. it doesn't determine until where Quien you're lo gonna get. determina es Dios. Who determines that is the Lord. Y un diagnóstico médico, And a diagnosis from the doctor. o lo que los psicólogos or digan, what psychologists can say. o lo que digan los expertos, or what the experts can no say. determina el futuro en tu vida. Doesn't determine the future in Y your conozco life. personas And I know people que le dieron un par de meses de vida that they gave them a couple of months to y eso live. ya pasó hace más de 15 años. And that happened more than 15 Y years Dios ago. sigue haciendo cosas en su vida And God keeps doing things in their y lives. sigue haciendo cosas a través de su vida. And He keeps doing things through their lives. Nuestra vida está en las manos de Dios Our lives are in the hands of the y debemos Lord. de aprender a confiar en Él. And we Amén. need to Denle un learn how to aplauso trust al in Him. Señor. Give a big applause to the Lord. Vemos a un padre espiritual también, We also see a spiritual father que es Eliseo, that is Elijah, que tenía la fe para poder bendecir a su hijo, that he had the faith to be able to bless his son, soltándole una palabra profética. releasing a prophetic word. El tiempo de él ya estaba terminando, His time was about to be finished.
y el rey de Israel lo sabía también. And also the king of Israel knew it. Entonces va corriendo hasta donde el profeta estaba So he goes running where the prophet was. y le dice, Padre mío, Padre mío, And he says, my father, carros de Israel y su gente de a caballo. chariots and the chariots of Israel are coming. En otras palabras le estaba diciendo, Padre mío, In other words, he was saying, my father, tu vida es más importante your life is more important que todos los ejércitos de Israel than all of the armies of y Israel todo el armamento que tenemos. and all the weapons that we have. Tú en Israel eres más importante. You are more important in Israel. Y entonces cuando él lo honra de esta manera, So when he honors him in this way, entonces el profeta llama al rey. then the prophet calls the king. Necesito un rey. I need A ver, a king. un joven, venga. No, siempre agarro a este pobre joven. Alguien, Y le dice, Joás le dijo, toma tu arco y tus flechas. And he said, get your arrows and Toma your tu bow. arco y tus flechas. Get your bow and your arrows. No, tómalo. ¿Dónde está? Tómalo. Just hold them. Ok. Get them. Le dice, ahora, He says abre la now, ventana. Open the window. Escucha esto. Listen to this. Abre la ventana. Open the window. Y ahora toma tu arco And now get your bow. y toma Your tus arrow, flechas. And get your arrows. Ponlo ahí. Put them there. Tensa tu arco. Get your Y escucha bow esto. ready and listen to this. Entonces el profeta Then the prophet pone sus manos places his hands sobre las manos del rey over the hands of the king. y le dice, ahora en la ventana que da al oriente, And he says to the window that goes to the east, hacia ahí vas a disparar. that's where you're going to throw. Y entonces cuando pone sus manos, And when he puts his hands, suelta una palabra sobre su he vida, releases the word over his life. que aunque le quedaban pocos días al profeta, That even though the prophet had little y days cuando in his pone life, las manos sobre las manos del rey, and when he puts his hands in the hands of ahora the king, él tenía la fuerza que necesitaba he had the strength that he needed para poder tomar el arco to be able to get the bow y poder tensar ese arco. and be able to make it ready. Pero le faltaba visión But he was lacking a y vision, le faltaba and bendición. he was lacking the blessing. Pero cuando el profeta pone sus manos, But when the prophet puts his hands, y esto es un acto profético, and this is a prophetic y act, entonces le dice, apunta and hacia el then oriente. he says, No le dijo, tira donde tú quieras. put to the east. He doesn't say, Le dijo, apunta hacia el oriente. not where you want, to the east. Y entonces le dijo, ahora sí, And then he says, now suelta la flecha. release the arrow. ¿Y ya se fue la flecha? Ok, salió tan rápido que no la vi. The arrow flew so fast I wasn't able to Y see le dijo, it. suelta la He flecha, said, release the arrow. dispara. Shoot. Y entonces le dice al profeta, al rey, And he tells the king, le dice, esa flecha that arrow es una flecha de salvación is an arrow of salvation. que va a traer salvación a todo el pueblo that is going to bring salvation to all the y people. va a traer salvación contra el pueblo de los sirios, de los que están, del ejército que viene contra ti. And he's going to bring win the war against the army that is coming against you. El pueblo estaba siendo muy oprimido The people was very oppressed. y el rey estaba muy preocupado. And the king was very worried. Pero lo que le dio la victoria, But what gave it the victory? diga conmigo, paso número 1, Say it with me. Step number 1 es que dejó que el profeta pusiera sus manos is that he allowed for the prophet to put y his direccionara. hands and to direct. Y entonces cuando le dijo dispara, So when he said shoot, el rey creyó the king, la palabra que el profeta le estaba soltando. the word that the prophet was Escuche releasing. esto. Listen to this. Él creyó la palabra He believed the que el word profeta le estaba dando. that the prophet was giving Y him. como creyó la palabra, And because he believed the word, pudo recibir esa palabra he profética. was able to receive the prophetic Y word. con la palabra And profética with the prophetic word, pudo recibir la salvación para que Israel he was able to receive the salvation so fuera Israel libre de la opresión de sus enemigos. can be free from the oppression of Amén. his enemies. No te vayas lejos, ¿ok? Dele un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces, vemos a un padre espiritual So we see a spiritual father que tiene la fe para poder bendecir a su hijo that has the faith to be able to bless his y son, para poder direccionar a su hijo. and to be able to direct his son. Necesitamos padres We need fathers, naturales y espirituales natural and spiritual que fathers, tengan la fe para poder
dar una palabra de dirección para sus that hijos. they can have the faith to give a word to direct their children. Porque la bendición de un padre Because the blessing of a father y la palabra de consejo and the word of advice es lo que lleva a los hijos a tomar victoria. is what takes their children to take their victory. Y no solamente eso, And not only that, sino que la bendición del padre, but the blessing of the father. Eliseo era su padre espiritual, Elijah was his spiritual father. pero el rey lo reconocía como su padre espiritual. And the king will recognize him as his spiritual father. Y entonces la bendición de un padre espiritual So the blessing of a spiritual father hace que tengas lo que necesitas para poder alcanzar makes you to have what you need to reach, lo que Dios tiene para ti. what the Lord has for you. El rey tenía el The ejército king had the army y tenía las armas, and he had the weapons, pero le faltaba la bendición but he was missing the y le blessing. faltaba la palabra And he profética. was missing the prophetic word. Como padres necesitamos direccionar a nuestros hijos As parents, we need to direct our children. y necesitamos darles consejo. And we need to give them advice. Y ellos pueden ser muy preparados, And they can be prepared. pueden tener estudios They can have studies. y pueden saber muchas And cosas. they can know many things. Pero cuando tú das consejo y dirección, But when you give them direction and traes advice, cobertura y protección a la vida de tu hijo you bring coverage and protection o a la to the vida life de of tu your hija. your son or your daughter. También podemos ver a un hijo We espiritual can also see a spiritual son que cree en la unción that believes in the anointing y en la efectividad de la palabra and the effectiveness of the word que su padre espiritual estaba soltando sobre su vida. that the spiritual father was releasing over his life. El problema que tenemos hoy dentro de la The iglesia problem we have today inside the church es que la iglesia cree en Dios is that the church believes in God. y ese no es el problema. And that is not the problem. El problema es que la iglesia cree en Dios, The problem is that the church believes in God, pero ha dejado de creer en el enviado de Dios para su vida. but they have stopped believing in the one that was sent Ha from God dejado to de their life. creer y ha dejado de escuchar a sus pastores. They have stopped believing and listening to their La pastors. Biblia dice escuchar a sus pastores. The Bible says, listen to your pastors. Y muchas veces la iglesia ha perdido esta fe en su corazón. And many times the church has lost this faith in their heart. Sí creo en Dios, I do believe in God, pero también cuestiono y dudo la palabra. but I question and doubt in the word. Hay muchos que dicen, no, sí, yo creo en Dios. This many they said, yes, I do Pero believe in no, God. eso ya es muy exagerado. But that is exaggerating Y now. quiero decirte algo, And I want to tell you something. que la palabra profética y los actos That proféticos the prophetic word and the prophetic acts, siempre parecen una locura they always look like crazy things. y a veces no podemos entenderlo. And we cannot understand that sometimes. Pero cuando el Padre Espiritual suelta una palabra, But when the spiritual father releases the esa word, palabra trae un rompimiento espiritual sobre tu vida that word brings a spiritual breakness in your life y también te bendice and also blesses you para que salgas de la situación en la que estás so pasando. you can get out of the situation that you're going through. Y el problema es que muchos han dejado de And creer the problem is that many have stopped believing y dudan la palabra que and reciben, they doubt the word that they receive. cuestionan la enseñanza They question the teaching y han dejado de creer and they have stopped believing y de esperar and hoping a través de la unción through the anointing que Dios ha puesto sobre sus pastores. that the Lord has put over their pastors. Y dice la palabra que Eliseo puso las manos And the word says that Elijah placed his y lo que hands, trajo salvación and what brought salvation, no fue el arco y la flecha del rey, it wasn't the arrow or the bow sino of the que king, el Padre Espiritual pusiera sus manos but for the spiritual father to place e his hands impartiera la bendición and give blessing para que él pudiera tomar la so victoria. he can take the victory. Y entonces el problema es que los hijos The espirituales problem is that the spiritual children se han desconectado mucho They de, have- de sus padres disconnected from naturales y their espirituales también. natural and spiritual fathers too. El reino de Dios necesita hijos espirituales The kingdom of God needs spiritual que estén conectados con el corazón de su Padre. sons that can be connected with the son of their father. Por eso el profeta dijo, antes de que venga el día del Señor, That's why the prophet said, before the day Dios the hará day of the volver Lord el comes, corazón de los padres hacia los hijos the Lord will make come back the hearts of the parents to the
y de los hijos hacia los padres. and from the sons to the parents. Porque la conexión que nos lleva a tomar victoria Because the connection that makes us have victory es una conexión mucho más fuerte is a much more stronger que connection solamente congregarnos dentro de una iglesia, than just congregating inside a church. sino la conexión que tiene que haber But the connection that there es needs to una be conexión de corazón a is corazón. a connection from heart to Y heart. los hijos espirituales necesitan estar conectados And the spiritual children need to be con el connected corazón de su padre, with the heart of their father. porque es la única manera de poder recibir esa bendición. Because it's the only way to receive that salvation. the Y el blessing. reino de los cielos And the kingdom of heaven se extiende con los hijos. expands with the children. No se extiende con obreros y It trabajadores, doesn't expand with the workers, sino se extiende con los hijos. but it expands with the children. La unción y el poder The anointing and the power de la palabra de Dios of the power of God opera a través de la fe. works through faith. Cuando nosotros dejamos de creer When we stop believing que en el enviado de Dios para nuestra vida, that the one that God set for our lives, la palabra no deja de tener poder. the word doesn't stop having power. La unción no se debilita. The anointing doesn't get weak. Quiero que entienda algo, que cuando la palabra I viene, want you to understand that when the word comes, viene acompañada con una unción. it comes together with a blessing. Esa unción And that anointing es tan fuerte is so strong que aunque el profeta ya no iba a estar sobre la tierra, that even the prophet wasn't going to be in earth no more. esa palabra tenía una unción de rompimiento, That word has such power of breakness que aunque le quedaban pocos días al that profeta, even though he had some days left, la palabra iba a traer salvación para todo el pueblo de Dios. the word was going to bring salvation for all the people of God. Entonces la unción y la palabra no se So debilitan the anointing and the word doesn't get porque weakened no creas la palabra, because you don't believe the word, pero sí la bendición de Dios sobre tu vida. but the blessing over your life does. Podemos ver un ejemplo muy claro. We can see a very clear example. Cuando Eliseo estaba en el sitio de Samaria. When Elijah was in Samaria, Samaria estaba rodeada. Samaria was surrounded. Ya tenía más de 2 años y no había alimento. It was more than 2 years and didn't have no food. La gente se estaba muriendo de hambre People literalmente were literally dying of hunger todos los días. every day. Pero viene el profeta But the prophet comes y suelta una palabra sobre el pueblo and he releases the word of the people. y le dice al rey: And he tells the king, mañana tomorrow habrá comida para todos. there's going to be food for everyone. Hoy todo el dinero que tiene no les alcanza Today all the money that you have is not para enough poder comer to be able to eat. y el alimento es muy caro. And the food is so expensive. Mañana habrá tanto alimento Tomorrow there's going to be so much que food será muy barato y todo lo podrán that comprar. is going to be very cheap and you're going to be able to buy Y esa it. fue la palabra. Le dijo: mañana mismo And that was the word he said, habrá tomorrow mucho alimento en Israel. there's going to be a lot of food in Israel. Y por ahí se levanta un desvelado And someone gets up in the middle of que no creía la palabra they didn't believe the word porque no creía en Eliseo. because he didn't believe in Elijah. Él pertenecía al pueblo de Dios. He belonged to the people of God. Por lo tanto, creía en Dios, But because of that he believed in God. pero no creía en Eliseo. But he didn't believe in Y Elijah. como no creía en Eliseo, And because he didn't believe in Elijah, no creía en la palabra he didn't believe the y word no la recibía. and he didn't receive it. Entonces se levantó So he stand up y dijo: no, eso no es cierto y no puede ser así. and he said that is not truth and it can't be like Eliseo se voltea y le dice: that. Elijah turns around and mañana tus ojos lo verán, says, tomorrow your own eyes are going to see pero no it, vas a poder comer ese but alimento. you're not going to be able to eat that food. ¿Y qué cree que pasó? And guess what happened? Aunque ese hombre no creyó la palabra, Even though that man didn't believe la the word, palabra era una palabra de the rompimiento, word was a word of breaking. una palabra profética para bendecir al A pueblo, prophetic word to bless the people. una palabra cargada con toda la unción. A word carries so much blessing. Pero este hombre no la recibió. But this man didn't receive it. El día siguiente At the next day, todos estaban comiendo everyone was eating. y había tanto alimento, And there was so much food. y este hombre que no creyó And this man that didn't believe, también vio toda la comida. he also saw all the Y, food. y ahora sí dijo: ahora sí ya la hicimos. And now he said, now we make it. Pero cuando quería ir a recoger la comida, But when he wanted to go get some food, todo el pueblo lo
atropelló All the people stomp on him. y quedó muerto en ese mismo And he momento. died because of the stampede. Es decir, la palabra no se debilitó, Meaning the word did not get weak. la unción no se The debilitó, anointed didn't get weak. pero aquel que no lo creyó, But the one that didn't believe it. la incredulidad también lo llevó a un fin en su vida The unbelief took him to the end of his y life. no pudo disfrutar de la bendición. And he couldn't enjoy the blessing. Entonces la palabra cuando viene a tu vida, So when the word comes to your life, viene cargada con todo lo que tú it's necesitas carrying everything that you need para poder salir de esa for situación. you to get out of that situation. No dejes que los Don't incrédulos allow for those that roben la fe unbelievers de tu corazón. can steal their faith in your heart. No dejes que aquellos que cuestionan la Don't palabra. allow for those that question the ¿Y por qué word. cuestionan la palabra? Why do they question the Porque word? no creen en la palabra de su pastor. Because they don't believe in the word of their pastor. Hay mucha gente que viene. There's many people that come. Es que Dios me dijo que este es el lugar para mí. Is that God told me that this is the place for me. Hace poco una persona me citó Somebody just que called me, conocí hace muchos años a person that I knew for a long y me time. dijo, te vi en Facebook. And he said, I saw you on Facebook. Y entonces Dios me dijo, ese es el lugar en el que tienes que estar. And he told me that is the place where you need to be. Y le pregunté, ¿y por qué es el lugar que tienes que estar? And I asked him, why is it the place that you have to be? Porque si tú crees que es el lugar en el que tienes que estar, Because if you believe that is the place where you have to be, tú crees que Dios, entonces debes de creer que Dios me está poniendo como tu pastor. then you should believe that God is placing me as your pastor. Y hay gente que dice, este es mi lugar. And there's people that say, this is my place. Y le digo, tú tienes que orar y preguntarle a Dios. And I tell them, you need to pray and ask the Lord. Porque tú puedes venir a este lugar y estar aquí mucho tiempo. Because you can come and be here in this place for a long time. Pero si tú no crees que puedo bendecir tu vida But if you don't believe that I can bless your y life, que Dios me ha dado la gracia y la palabra para poder edificar en tu vida, and that the Lord has given me the grace and the word to edify your life, no importa el tiempo que tú estés, tu vida no va a ser bendecida. it doesn't matter the time you're here, your life is not Aunque going to tú be digas, blessed. yo creo en Dios. Even though you said, I believe in God, Pero cuando tú no crees en el enviado de Dios a tu but vida when you don't believe in the person that God sent to your life, y dices, es que yo nunca veo que la palabra se cumpla and then you say, I never see the word to be y accomplished, nunca se va a cumplir, and it's never going to be mientras accomplished, que tú sigas cuestionando la palabra. but you keep on questioning the word. Entonces necesitamos hijos We- espirituales We need a spiritual son que estén conectados con el corazón de su Padre that can be connected with the heart para of their poder Father, recibir de Dios. to be able to receive from God. Hay gente que ha venido a la There's iglesia people that have come to church, y hay gente que se ha ido de la and there's iglesia. people that have left the church. Pero sabe que hace mucho tiempo que su corazón ya no estaba But you know, for a long time, y their dejaron heart de wasn't recibir, being here, and they stopped dejaron de ser receiving. They edificados stopped being edified porque dejaron de creer because they stopped believing, y entonces su vida empezó a secarse. and then their life has started to get dry. Entonces este hombre creía en Dios, This man believed in God, pero no creía en Eliseo. but he didn't believe in Elisha. Y la única manera de recibir esa And bendición the only way to receive that blessing es de tener el corazón de hijo is to have the heart of a son, y poder creer y confiar en la bendición de Dios. and to be able to believe and trust in the word of God. Entonces cuando puso sus manos sobre las manos del rey, When he placed his hands in the hands of the king, entonces ahí se habilitó la palabra profética para su vida. right, the prophetic word habilitated for his life. Pero el problema es cuando un hijo no reconoce la paternidad But the problem is when the son doesn't recognize the o paternity, cuando no se siente hijo. or when they don't feel like ¿Ha escuchado sons. personas así? Have you No levante la mano, ¿ok? known people like that? Pero dice, es que yo no me siento hijo. They said, oh, I don't feel like a son. Hay esposas que han venido y me dicen, es que mi esposo no se siente parte de esta iglesia. There's wife that come to me and said, my husband doesn't feel part of this Gente que church. dice, es que yo no siento. People that say, I don't feel. Y quiero decirle algo, And I want to tell you something. que la paternidad no viene por sentimientos o emociones. Paternity doesn't come for feelings or La emotions. paternidad la recibimos a través de la fe. Paternity, we receive it through faith. Que hay gente que quiere sentir And there's people that want to feel. y quiere que lo hagan sentir bien. And they want them to
feel better. y good. quiere que lo traten con un espíritu de víctima. They want to be treated with the spirit of victim. Y quiere que le tiendan la alfombra roja. And they want him to place the red carpet for Y them. quiere que el pastor deje todo lo que está haciendo And they want that the pastor can stop everything he's para doing. recibirlo, para to abrazarlo, para receive besarlo, them, to kiss them, to para hug que él them, pueda sentir so he can feel que es parte that he y is que es un part, hijo and that espiritual. he's a spiritual children. Y la paternidad, And paternity, la unción, the anointing, no se mueve a través de sentimientos y emociones, doesn't move through emotions or feelings. se mueve a través de la fe. It moves through faith. Y cuando nosotros estamos creyendo, And when we are believing, nosotros nos estamos conectando. we are connected. No tienes que sentir nada. You don't have to feel anything. La gente que vive, que se mueve por lo que The siente, people that moves for what they feel. hoy está en un lado y mañana está en otro. Today they're in one place, tomorrow they're in a different one. Porque mientras que le prediquen que todo va a estar bien en su vida, Because while they keep on preaching everything's going to be in their life, que el dinero va a llover del cielo para él the money's going to rain from heaven y for que them, todos sus problemas se van a arreglar, and that all their problems are going to be fixed. no importa lo que él está viviendo, It doesn't matter what he's leaving. y le dicen, no, tú no tienes que renunciar a nada, And they said, you don't have to renounce ahí to va a anything. estar. He's going to be pero there. el día que venga que escuche un evangelio But completo, the day that he listens to a complete gospel, y el día que se predique una sana doctrina, and the day that a healthy doctrine gets la preached, sana doctrina trae una incomodidad en nuestro the espíritu. healthy doctrine brings an incommodity Y in la our sana spirit. doctrina causa un dolor. And the healthy doctrine brings pain. Y la gente que se mueve por emociones y And sentimientos the people that moves for dice, feelings and ay, emotions, es que eso me ofendió. they said, oh, that offended me. Es que eso no me gusta. I don't like that. Cuando ora el pastor y dice esto, When the pastor prays and says this, no es inclusivo. it's not inclusive. Es que él no se fija He doesn't see en lo que nosotros estamos pasando. in what we are going through. Pero el hombre de Dios que es enviado a tu vida But the man of God that's been sent to your no viene life, para he dormirte doesn't come to sleep y no viene para que tú sientas comodidad. He doesn't come to make you feel comfortable. Precisamente viene a traer una palabra de fe Precisely, he comes to bring a word of faith, para que seas despertado y movido a la fe. so you can be awakened and move to faith. Pero cuando nosotros vivimos en emociones, But when we live in emotion, no me gustó lo que dijo el pastor. I don't like what the pastor said. Es que sentí que está hablando de mi hijo. Because I felt that he was speaking about my son. Es que sentí que está hablando de mi esposa. I felt that he was speaking about my Es wife. que el pastor me conoce. It's because the pastor Por eso knows está me. predicando eso. That's why he's preaching that. Se creen tan exclusivos que el pastor hace una predicación They feel so exclusive that the pastor makes a preaching about them. solamente para una persona. Just for one single person. No es así. It's not like that. La palabra de Dios The word of God, es una palabra it's a word que va a traer la fe en tu corazón. that is going to bring faith into Y your la heart. paternidad se recibe por la fe, Paternity, we receive it by faith, no por emociones. not by emotions. Es decir, que el pastor no te bese y abrace, Meaning, if the pastor doesn't kiss you no and quiere hug decir you, que no te ame. that doesn't mean he doesn't love you. Porque si no te amara, Because if he wouldn't love you, entonces ¿por qué doy mi vida por ustedes? then why do I live my life Porque for you? me levanto cada madrugada a orar por ustedes. Why do I get up every morning to pray for ¿Por qué, you? por qué estoy con ustedes cuando tienen un problema, una situación? Why am I with you when there's a problem or a situation? Y cuando me piden un consejo, Or when you ask me for advice, voy a Dios y pido de su sabiduría I go to God and ask for His y wisdom. no te hablo lo que tú quieres escuchar. And I'm not talking to you what you want to Y a listen. veces te ofendes And then you get offended porque quisieras que te respaldara. because you want me to, en las to back cosas you que up haces. in the things that you do. Pero como te amo, no puedo hacer eso. But because I love you, I can't do that. Tengo que darte la palabra que I need necesitas to give you the word that you para need que venga un rompimiento en tu so a vida. breakage can come ¿Cuántos to dan your gloria a life. Dios? How many give praise to God? En el versículo 18 y 19 Verse 18 and 19. continúa diciendo, It keeps on saying, y le volvió a decir, toma tus flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes,
hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solamente 3 veces derrotarás a Siria. ¿Dónde está mi rey? Where's my king? Le dijo, ya puso, escuche esto, Listen. ya puso las manos, He already placed his ya lo hands. direccionó, He already directed. él creyó la palabra y lo recibió. He believed the word and received Como it. creyó la palabra y lo recibió, And because he received the word ahora and está believed it, listo now he's ready para la segunda bendición. for the second blessing. Ahora le dice, toma tus flechas. Now he says, take your arrows, No te dije que suelta tu arco, let go of your toma tus bow. flechas. Grab your arrows. Ahora con esas flechas Now with those arrows, vas a golpear la tierra. you're going to strike the ground. Pégale a la tierra. Strike the 1, ground. 2, 3. 1, 2, 3. Y Eliseo se le queda viendo. And Elisha stares at him. Y dice que Eliseo se enojó tanto And it says that Elisha got Lo so reprende. mad, and he gets mad at him. y le dice, cabezón. And he says, big head. Eso dice mi traducción. That's what my translation says. Le dice, ¿por qué golpeas solamente 3 veces? Why did you strike only 3 times? ¿Por qué no golpeaste 5 o 6 veces? Why didn't you strike 5 or 6 times? Si lo hubieras hecho, If you would have done it, hubieras derrotado para siempre a tus enemigos. you would have defeated your enemies forever. Lo siento mucho. I'm sorry. Ahora solamente 3 veces lo vas a Now derrotar. you're only going to defeat him 3 times. Porque solamente golpeó 3 veces. Because he only struck 3 times. Diga conmigo, solamente 3 veces. Say it with me, only 3 times. Ahora, no te vayas. Ve conmigo en Salmo 127, verso 3 al 5. Go with me to Psalms Salmo 127, 127, verso 3 al verse 5. 3 to 5. Ahora está listo para la siguiente bendición. Now it's ready for the next blessing. Dice Salmo 127, Psalms 127, verso 3 al 5. 7, verse 3 to 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, Children of the Lord are gifts for the cosa Lord. de alta estima el fruto del vientre, They are from the womb to a young man. como flechas en manos de valientes. Are like arrows in a warrior's hands. Así son los hijos que se tienen en la juventud. That's how joyful the man who's given choir. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, He will be not de put to ellos. shame no será avergonzado when he is not going to be ashamed. cuando hable con sus enemigos. When he confronts his Póngame enemies. atención en esto. Dice la palabra que los hijos son cosa de alta estima. The word says that the children are high. Y que los hijos, diga conmigo, hijos, and the children, diga fuerte, hijos, say aloud, children son como las flechas. are like Mire, the arrows. aquí tiene su aljaba. He has his arrow. Son como las flechas que ponen en su aljaba Are like the children en the manos arrows and de hands hombres valientes. of warriors. Diga, a ver las mujeres, diga conmigo, hombres valientes. Women say warrior. No, pero para que escuche su esposo, dígale, No, so you- hombres valientes. Say, brave men. Ahora diga a los hombres, Now mujeres men say, valientes. Brave women. ¿Oh? No que no. A ver otra vez los hombres, mujeres Amen. valientes. Brave women. Le dijo, los hijos He said the children son como flechas are like arrows en manos de in valientes. hands of bravers. Escúcheme esto, por favor. Listen to this. Primero él como hijo First of all, he as a son, creyó he believed cuando el profeta puso sus manos. when the prophet placed his hand. Por eso ahora estaba listo. That's why he was ready now. La primera flecha, The first arrow, la primera the palabra first word, fue la prueba para que él recibiera it was the test so he lo could que receive necesitaba. what he needed. Ahora le dijo, toma tus flechas. Now ¿Le he dijo said, qué? take your arrows. ¿Y las flechas son qué? And the arrows are what? ¿Son qué? Are what? Son hijos. Diga conmigo, children. las flechas Say with me, the arrows son hijos are children en manos de in valientes. hands of brave. Póngame atención en esto. Ahora, como él tenía el corazón de hijo Now because he had the heart of a son y se conectó con la palabra del Padre, and he connected with the word of the Father, ahora podía tomar las flechas. now he could take the arrows. Ahora podía hacer que el corazón de sus hijos. Now Dame he la was mano, gonna- ¿qué vas a tomar así? Take the,
ahora the podía hearts of his hacer que children. el corazón de sus Now hijos he was going to make the estuviera con el corazón de él. children could be with his heart. Y ahora las flechas, diga Now conmigo, the las arrows- flechas The arrows van a golpear la are tierra. going to strike the ground. ¿Van a qué? Are gonna ¿Quién va a strike golpear la tierra? Who's going to strike the ground? A ver, ya se me dividieron. ¿Quién va a golpear la tierra? Who's going to strike the ground? Diga conmigo, los hijos. The children. Póngame atención en eso y reciba esta Pay palabra. attention and receive this word. Hay enemigos, los más grandes enemigos del reino The greater enemies of the kingdom y los enemigos que están azotando la nación and the enemies that are hidden in the nation van a ser derrotados por tus propios hijos. are going to be defeated by your own Hijos children. naturales e hijos espirituales. Natural and spiritual children. Dios va a levantar una generación de fe. God is going to raise a generation Hombres of y faith. mujeres poderosos, Men and women that are poderosos en la fe, powerful in faith, poderosos en la palabra, powerful in the word, poderosos en unción powerful in y anointing, poderosos en obras. and powerful in works. ¿Por qué? Why? Porque un padre de fe Because a father que of faith tiene el corazón de hijo that has the heart of a son puede direccionar las flechas. can direct the arrows. Y en su mano, diga conmigo, en su mano, And in his hand, las flechas golpean la tierra. the arrows are going to strike the ground. Diga conmigo, en su mano, Say it with me. In los his hand, hijos golpean la tierra. the children strike the ground. Diga, en su mano. Say with me. In his hand, Entonces los hijos, then the children. bajo la dirección del Padre, Under the direction of the Father. bajo el consejo del Padre, Under the advice of the Father. necesito un Eliseo. Ven, Eliseo. Elisha. Necesito un Eliseo. I need an Elisha. Eliseo proporcionó la unción. Elisha give the Le anointing. soltó la palabra. He released the word. Y Eliseo era el padre espiritual. Elisha was the spiritual Y father. en esa poderosa unción que le proveyó a él como hijo, The powerful blessing that he provided as a a son, él como hijo, to him as a que son, creyó la palabra y la recibió that he believed the word and y received le it, impartió todo lo que necesitaba. and he gave him everything he needed. Llegó el momento que él ya no está más sobre la The tierra, moment came where he's not here more on earth. pero la unción que le quedó a él, But the anointing that was si los left to huesos him, de Eliseo if the bones of Elisha, después de un año after a tenían year, tanta unción, they still have so much anointing. imagínese la palabra Imagine the word y la unción que cargaba este rey and the anointing that this king cuando was Eliseo puso sus manos. carrying. When Elijah Lo put dejó his tan hands, cargado de he unción, gave so much anointing, tan cargado de poder, so much power, tan cargado de sabiduría, so much wisdom, que ahora tenía el poder y la that autoridad now he had the power and como authority un padre as a espiritual spiritual father para poder tomar a sus to hijos be able to grab his children y los hijos bajo esa misma and unción the children under the same y ese anointing mismo poder. and the same power. Los hijos que son las The flechas, children that are the estar arrows venciendo are al gonna be enemigo. defeating the enemy. Son los hijos. Are the children. Son los hijos los que vencen al The enemigo. children are the ones that defeat A the veces enemy. los padres no lo han entendido Sometimes the parents haven't y understood lucha it por yet. lo que está pasando. And they fight what is Papá, happening. no luches por lo que pasas. Dad, don't fight Tienes for el what you're poder going y la through. autoridad. You have the power and Pero authority. cuando el corazón está conectado, But when the heart is connected, tienes el poder y la you autoridad. have the power and authority. Y también para delegar unción, And also to delegate para que anointing tus hijos so your children estén venciendo los enemigos de Dios. can be defeating the enemies of Dijo, God. ¿por qué golpeaste solamente? Golpéalo. He said because 1, you 2, strike 3. 1, 2, 3. Si lo hubieras golpeado If you would hit it 5 o 6 veces, 5, 6 times, los hubieras derrotado para you siempre. would defeat them for that. No, forever. no se hubieran levantado más. They wouldn't raise again up. De aquí el título. From here to title. Golpéalo hasta que no se levante más. Hit them until they can't get Den un up aplauso anymore. al Señor. Give a big applause to the Lord. Cuando tenía como 10 años de edad. When I was like 10 years old. Tenía 10 años, ¿ok? Entienda eso, tenía 10 años. Let's understand that I was 10 years old. Iba en la escuela I was going to school y había un niño, and there was a kid aunque a mí me pareció un monstruo, pero un niño, that it looked like a monster to me, but he was a kid que me molestaba mucho. that he was bugging me a lot. Era como un Jimbo. It was like a Jimbo.
Bueno, como no ven el jefe bebé, no saben quién es Jimbo. So you don't see Todos los bebés, y el chiquito, si Jimbo es grandotote, the boss baby. pero tiene la misma edad. But Jimbo, and he is the same Me age. molestaba mucho. He was bugging me a lot. Ahora le llaman bullying, Now they call it bullying. pero me molestaba mucho. He would bug me a lot. Y un día, yo creo que mi papá me notó muy triste And I think my father noticed me that I was sad. y me dijo, ¿qué tienes? And he asked me, what's Y wrong le with you? platiqué. And I told Me him dijo, about ok, it. And he te said, voy a okay, decir lo que vas a hacer. I'm going to tell you what you're going to do. La próxima vez que te moleste, Next time that he bugs you, lo vas a golpear. you're going to hit him. Antes de que él te haga algo, Before he does something to you, primero tú lo vas a golpear. you're going to hit him first. Por favor, tenía 10 años, ¿ok? Okay, I was 10 years old, okay? No quiero que ahora diga, "Oh, el pastor dijo golpéalo y lo voy a golpear." I don't want you to say the pastor said to hit him and you will hit him. Sí, cuando el pastor te predica algo, no lo haces. When the pastor preached to you about something, you don't Pero ahora que el pastor dice que lo golpeó, no lo vayas a querer golpear. But now that the pastor is telling you to hit him and you want to hit Pero him. mi papá, que no era creyente, But my father wasn't a believer. ni yo tampoco, And neither was me I. dijo golpéalo He said, hit him. y dale con todo. And you hit him with all your strength. Tenía 10 años. I was 10 years old. Pero mi papá me enseñó a boxear, él era boxeador profesional. My father taught me how to box because Desde he que was a tenía professional 5 o boxer. 6 años me puso los guantes y me enseñaba a pelear con mi Since I hermano. was 5, 6 years old, he taught me how to box with my brother. Entonces me dijo, le vas a pegar así, así y así. He told me you're going to Okay. hit him like this and like this. Y ahí va Carlos, muy obediente. And there I go, Y obedient. entonces cuando me empezó a decir de cosas, And when he started telling me things, ya no le pregunté nada I didn't ask him anything. y entonces lo golpeé. And then I hit him. Y lo golpeé y lo golpeé. And I hit him and I hit Y him. estaba contento porque lo había golpeado. And I was so happy because I hit Y him. entonces llegué con mi papá y le dije, ¿qué crees? Then I got home and I told my Lo father, guess golpeé. what? I hit him. Dijo mi papá, sí, lo golpeaste. And Sí. my ¿Cómo dad estuvo? said, Así "Did y you?" así. And I told him how. A mí se me hacía que era todo un guerrero. Pum, pum, pum. I thought I Tenía was 10 like años. a warrior. I was like 10 years old. Me dijo, ok, And he said, okay, qué bueno. good. Mañana vas a ir Tomorrow you're going to go. y lo vas a llamar al, no sé cómo se llama en inglés, a la explanada, al centro de la escuela, You're going to call him to the a center, la hora del recreo. to the quarter, Sí, recess a time. la hora del recreo cuando todos vean. When recess time, when everyone's going to Lo see. vas a retar delante de todos You're going to challenge him in front y of luego lo everybody. vas a golpear. And then you're going to beat him up again. Dije, ok, And then I said, okay. y fui y lo hice así. And I did it like that. Y creo que porque Dios era muy bueno y tenía un llamado para mí, no me mató. And I think because God was so good and he had a calling for me, he Pero didn't lo kill me. golpeé But I hit him. y estaba contento. And I was happy. Y entonces cuando llegué y le dije a mi papá, And when I got home and I told my father, algo perverso tenía mi papá. my dad has something evil in him. Me dijo, ok, ahora lo que vas a hacer mañana, He said, what you're going to do tomorrow, cuando salga de la escuela, when you get out of school, lo vas a seguir hasta su casa. you're going to follow him until his house. Cuando estés afuera de su casa, When you're outside his house, lo vas a volver a golpear. you're going to hit him again. Y dije, papá, ¿por qué eso? And I said, why that, Dad? Me dijo, porque tiene que verte hasta en sus sueños. Because he has to see you and even Y in your nunca his más te va a dreams. volver a molestar. And he's never going to bug you again. Y entonces, pues yo era un niño obediente. And I No, was no me an eche la obedient- culpa a mí. Children, don't blame me. Yo era obediente. I was obedient. Y así lo hice. And that's how I did it. Y sabe que la verdad que a partir de ahí, And you know that after that, 2 años que estuve en la escuela más, 2 more years that I was in school, el niño cuando me veía daba la vuelta y se iba. when the kid will see me, he will turn around and leave. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando tú has derrotado, Because when you have defeated, hay un impacto en lo espiritual. there's an impact in the spiritual. Y el problema es que nosotros muchas veces And the problem is that we many times, no consolidamos lo que hacemos. we don't consolidate what we do. El profeta le dijo, ¿por qué 3 The veces? prophet said, why 3 times? Lo hubieras hecho 5 y lo derrotas para You siempre. should have done it 5 times that you will defeat him Y muchas forever. de las veces nosotros nos paramos en fe I mean, times we stand on faith y peleas la batalla de la and fe you fight the fight of y faith tienes victoria and you have victory. y tu esposo ya viene a la And your iglesia, husband is coming to church. pero dejas de golpear, But then you stop dejas de striking. hacer lo que estabas haciendo. You stop doing what you were Y al doing. rato ese mismo demonio que oprimía tu casa And later that same demon that was oppressing y your que house oprimía tu and familia that was oppressing your
vuelve family nuevamente. comes back again. Porque hay que aprender a golpear una y otra vez. Because we need to learn how to strike Porque one tú le again estás and again. creyendo a Dios Because you're believing God. y tus hijos comienzan a venir a la iglesia. Your children start to come to church. Pero entonces dejas de golpear. But then you stop striking. Dejas de hacer lo que estabas You haciendo. stop doing what you were doing. Y te das cuenta que los enemigos se vuelven a And levantar. then you notice that the enemies rise up Y again. entonces como iglesia tenemos que aprender And as a church we need to learn a no dejar las cosas a medias. to not leave things halfway. Cuando estamos evangelizando, When we're evangelizing, estamos golpeando la we tierra are striking the ground. y Dios está haciendo maravillas. And the Lord is making wonders. Pero lo dejamos de But hacer we stop doing y el it. enemigo se levanta And the nuevamente. enemy raises up again. Cada que golpeamos con fe, Every time we strike with faith, Dios hace milagros en nuestra vida. God makes miracles in our lives. Pero tenemos que seguir una y otra vez, But we have to do it again and again. porque tenemos que seguir golpeando. Because we need to keep on ¿Hasta striking. cuándo voy a seguir Until golpeando? when I'm going to keep Hasta on que el striking. enemigo ya no se levante más. Until the enemy can rise up again. Y entonces tenemos que aprender a ser constantes en lo que We hacemos. need to learn how to be constant in what we're doing. Tenemos que aprender a ser, ya se me fue la palabra. Tenemos que aprender a ser fieles. We need to learn how to be Y faithful. tenemos que aprender a hacerlo una y otra vez. And we need to learn how to do it again and again. Entonces, las victorias que Dios te ha So dado, the victories that the Lord has given you, no te conformes con esa victoria do not conform with that victory. y no te quedes solamente ahí. And don't stay just there. Hay cosas maravillosas que Dios va a hacer, There are wonderful things that the Lord pero is going tienes to que do. seguir una y otra vez. But you need to keep on going Gente again que and viene a la again. iglesia People that comes to church para que el Señor haga un milagro. where the Lord can make it a El miracle. Señor lo hace The Lord does y it. deja de venir a la iglesia. And he stops coming to church. ¿Ah? Y entonces, y deja de venir a la iglesia And then when he stops coming to church, y la bendición que recibiste, and the blessing that you sea receive, cual sea, may en be tu whatever, casa, en tu in your familia, en house, tu your salud, family, your health. al rato estás metido en la misma situación. Later, you are in the same situation. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú no continúas Because when you don't y tú no continue sigues and adelante, you don't keep on going, entonces los enemigos se van a levantar. then the enemies are going to Y, rise up y Dios again. me dio esta palabra muy fuerte en mi corazón. And the Lord gave me this word so strong in my Tenemos que heart. aprender a golpear una y otra vez. We need to learn how to strike one and Tienes que again and tener again. la fe para poder bendecir a tus hijos You need to have the faith to be able to bless your children, y la fe para poder guiar a tus hijos and the faith to be able to direct your y la fe children, para poder creer and the faith to que believe tus hijos van a hacer cosas grandes y that your maravillosas. children are going to do great ¿Cuántos things. dicen amén? How many can say Tus amen? hijos van a lograr cosas que tú no vas a lograr. Your children are going to accomplish things Tus that you hijos are van not a going to. derrotar enemigos que tú no has Your derrotado. children are going to defeat enemies that you haven't. Termino con esto. I finish with this. Hay cosas que tú quisieras ver en tu vida, There are things that you want to see in your life, cosas que tú quisieras ver en el ministerio, things that you want to see in the ministry, pero que no están preparadas para ti, but they are not prepared for you. pero sí están preparadas para tus hijos. But they are prepared for your Por eso children. tienes que hacer un buen trabajo como hijo. That's why you need to do a good job as a children. El deseo de David era construir la casa de Dios, The desire of David was to build a house de of the Lord, edificarle casa al to Señor. edify a house to the Lord. Y proveyó todos los materiales para la casa. He provided with all the materials for the house. Y derrotó a todos los enemigos de Dios And he defeated all the enemies of God. para que pudiera haber paz y la casa del Señor fuera So edificada. there can be peace in the house of the Lord. Ese can be era el edified. deseo de su That corazón. was the desire of his heart. Pero Dios le dijo, no, But God told him, no. no vas a ser tú el que edifique la casa. It's not going to be you the one that's going to build the Mi house. casa la va a edificar tu hijo. My house, your son ¿Y is sabe going una to build cosa? it. And you know something? Dice la palabra que cuando David levantó el tabernáculo, The word says that when David raised up the tabernacle, algunas traducciones lo llaman la choza. some translations called it the little, Era como cabin. una It was tienda. like a tent. Pero el templo que levantó Salomón By the temple that Solomon built, fue un templo tan majestuoso, such tan hermoso, majestic temple, so tan beautiful, perfecto en arquitectura so perfect in y en architecture materiales, and materials, cosas
algo que David no hubiera podido hacer, something that David wasn't going to be pero able to Dios do, se lo dio a su hijo. but God gave it to his son. El llamado que está sobre tu vida The calling that is over your whole life y la palabra que Dios te ha dado, and the word that the Lord has given you. yo espero que te conectes en esta noche con esta palabra, I hope you can connect with this word tonight. porque la visión que Dios tiene para ti Because the vision that the God has for you, no se termina en los días de tu vida. it doesn't finish in the days of your Es life. una visión y un ministerio It's a vision and a que ministry trasciende a tus generaciones that goes beyond your y que generation. generación a And generación that generation to generation serán más poderosas. are going to be more powerful. Tus generaciones serán más Your poderosas. generation Tus are gonna be hijos more serán powerful. más Your poderosos. children are going to be more Pero tú tienes que powerful. creerlo But you need to believe y it. tienes que hacer tu And trabajo. you need to do your job. Tienes que tener el corazón de hijo. You need to have the heart of a son. No pierdas la fe con tus Don't hijos. lose faith with your children. No pierdas la fe Don't lose faith. y sigue trabajando una y otra vez. And keep on working again and Sigue again. hablándole al corazón de tus Keep on hijos. speaking to the heart of your No children. importa que te It rechacen, doesn't matter if they reject no importa you. que no te quieran It escuchar, doesn't matter if they don't tú want to tienes listen que to seguir you. golpeando. You need to keep on Tienes striking. que seguir You creyendo, need to keep on porque believing. Dios va a hacer grandes Because God maravillas. is gonna Amén. make wonders. Amen. Entonces somos una generación de hombres We are a valientes generation of brave que men, vamos a llevar a nuestros hijos a la conquista. that we're going to take our children to the En conquer. otras palabras, In other words, no sé si usted me está entendiendo el I mensaje, don't know you're understanding the pero los message, hijos son los que van a conquistar but the children are the one that is going to conquer. y los padres And the parents van a ser los generales de Dios sobre la are tierra. going to be the generals Los of God in the generales earth, que the estén generals orquestando that are gonna be la toma de la tierra the taking of the land y el extendimiento del reino and de the Dios. extension of the kingdom of Los God. generales que están en este The lugar generals that are in son this los que van a place impartir sabiduría y consejo are the ones that are going to impart para poder ganar las naciones de la tierra. wisdom and advice to be able to Vamos win a the llegar a nations of the lugares donde no hemos earth. entrado. We're going to get to places where we haven't Vamos a yet llegar a yet. ciudades donde no hemos We're llegado. going to get to cities where we haven't Y vamos yet a tomar yet. los barrios y las And we're casas going to have the streets que no and habíamos houses podido that tomar. we couldn't take before. Y Dios lo va a hacer And the Lord's going to do a it través de la unción y de la palabra. through the anointing and the Pero word. tenemos que But conectarnos we need to connect. porque hay cosas maravillosas que Dios tiene. Because there are Amén. wonderful things that God Den un has. fuerte aplauso al Señor Give a big applause to y the Lord. póngase de pie en esta And noche. stand up tonight.